Gracias, Presidenta. Con el permiso de la mesa. Honorable Asamblea, la diputada Diana Torrejón Rodríguez, integrante de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional de esta 64ª legislatura del Congreso del Estado de Tlaxcala, con fundamento en los artículos 45, 46, fracción primera y 54, fracción segunda, todos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, en relación al numeral 9, fracción segunda y desapartada fracción segunda de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala. Presento a la consideración de esta soberanía la iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforman los artículos 42, 43, 80 y 105 del Código Civil del Estado de Tlaxcala y los artículos 45 y 50 de la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Tlaxcala. De igual forma, se adicionan texto al artículo 287, el 287 bis y el capítulo octavo al artículo 295 quinqueos del título noveno del Código Penal del Estado de Tlaxcala y se derogan los artículos 81, 82, 83, 84 y 104, todos del Código Civil del Estado de Tlaxcala en materia de matrimonio infantil, cohabitación forzada, violación equiparada y educación sexual, para la plena observancia de los derechos humanos que le asisten a las niñas, adolescentes y mujeres, e interés superior de la infancia al tenor de la siguiente exposición de motivos. Conforme a datos obtenidos por la ONU Mujeres durante 2020 en América Latina, 1 de cada 4 mujeres de 20 a 24 años contrajo matrimonio por primera vez o mantenía una unión temprana antes de cumplir los 18 años. Esta zona y el Caribe constituyen la única región del mundo donde no ha habido una reducción del matrimonio infantil y las uniones tempranas en los últimos 25 años. La violencia sexual es definida por la Organización Mundial de la Salud como todo acto sexual, la tentativa de consumar un acto sexual, los comentarios o insinuaciones sexuales no deseadas o las acciones para comercializar o utilizar de cualquier otro modo la sexualidad de una persona mediante coacción por otra persona. Al respecto, la coacción sexual en menores de 14 años es el resultado del nulo poder de decisión que tienen, ya que no premeditan el acto. El embarazo y la maternidad a tan temprana edad demuestran las relaciones inequitativas en la capacidad de decisión y en el ejercicio del poder. Save the Children, organización internacional, autoridad obligada en defensa del interés superior de la infancia, indicó que una de cada 100 niñas entre 12 y 14 años han sido obligadas a contraer matrimonio en México. Alrededor de 326,000 mujeres mexicanas fueron robadas en contra de su voluntad para casarse y 193,000 se casaron a cambio de dinero, propiedades o regalos a sus padres para que celebraran matrimonios arreglados, de acuerdo con los cálculos del INEGI. En zonas rurales, las niñas y adolescentes son vendidas hasta por 200,000 pesos, que representan al menos $10,000. La violencia sexual es una de las formas de violencia más extremas que pueden sufrir. Todas las mujeres, adolescentes y niñas están expuestas al riesgo de ser víctimas de violencia sexual. Sin embargo, la intersección de diferentes características o factores contextuales como la pobreza, etnia y sus usos y costumbres, discapacidad, edad, entre otras, aumentan su vulnerabilidad y las condicionan a enfrentar barreras para acceder a la justicia o a servicios de apoyo. Y esto es más grave cuando la legislación ampara las uniones tempranas. Aun cuando esta práctica está prohibida desde 2014, fue hasta en el 2019 que se canceló y exhortó a los congresos locales a eliminar las dispensas de consentimiento para que los menores de edad contraigan matrimonio. La norma oficial mexicana 046/SSA 2005 contra violencia familiar sexual y contra las mujeres señala los criterios para la prevención y atención de niñas, adolescentes y mujeres en situación de maltrato sexual. Los casos de violación sexual son urgencias médicas y requieren atención inmediata. El embarazo infantil es abismalmente diferente a cualquier otro tipo de violencia sexual vista, porque además de ser una agresión directa al cuerpo en formación de niñas, también a ellas se les revictimiza al obligarlas a convertirse en madres a temprana edad, sin garantizar su derecho al libre desarrollo de la personalidad y al interés superior de la infancia. En el estado de Tlaxcala, el INEGI indicó que en 2022, del total de alumbramientos reportados en la entidad, el 5.8 correspondió a madres con edades entre 10 y 17 años y en 2021 se registraron 71 nacimientos de madres entre 10 y 14 años. Estas cifras visibilizan el embarazo infantil como un enraizado problema de salud, educación y consecuencia de la normalización de la violencia sexual contra las niñas. Las discrepancias normativas y la miopía de las instituciones jurídicas y de salud, tanto públicas como privadas, quienes desconocen el marco jurídico vigente en relación a las infancias, impacta de manera negativa en el acceso a sus derechos.
El Grupo de Información en Reproducción Elegida informó que en 29 estados establecen como causal de exclusión el que el aborto sea resultado como una conducta culposa, mientras que en 23 la causal es válida, solo si existe peligro de muerte para la mujer embarazada. En 15, que la mujer enfrenta riesgo de salud. En 16, que el producto presente alteraciones congénitas o genéticas graves. En 15, que el embarazo sea resultado de una inseminación artificial no consentida, y solo en 2, que haya causas económicas para interrumpir el embarazo. Todo esto en nuestro país. Aun cuando el Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Tlaxcala indica las causales por las cuales no amerita responsabilidad por interrupción del embarazo, que debe ser resultado de violación, no sancionará a quien lo cometa. Sin embargo, se les obliga al hacerle soportar el embarazo producto de una violación, incurriendo así en una discriminación estructural que corresponde a una condición en la que se le asigna a la mujer la función primordial de procreación, lo cual supone un total desconocimiento a la dignidad humana y del libre desarrollo de la personalidad de las mujeres gestantes, cuyo embarazo no es producto de una decisión libre y consentida, sino del resultado de conductas arbitrarias y violentas, que invalidan el carácter del sujeto autónomo y de las cuales las infancias femeninas no son capaces de comprender el hecho ni de resistirse a él, consecuencia que con toda impunidad clasifican como embarazo infantil. En la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer se señala en su artículo 2, 3 y 4 las garantías fundamentales de las mujeres, y en sus contenidos establece también que serán discriminatorias las normas, actos o demás medidas que repliquen estereotipos de género o reproduzcan relaciones de poder que menoscaben o anulen los derechos de la mujer. Por este motivo, en razón de los delitos sexuales, un estereotipo es que las denuncias de violación pueden hacerse con facilidad, que existe un tipo de violencia ideal, un tipo de víctima ideal y racional que puede fungir como parámetro, que las características de las mujeres determinan su probabilidad de ser víctimas de este delito o emplear el hecho de que la víctima y victimario se conocieran con anterioridad como atenuante del delito. Además, que la falta de resistencia a la agresión sexual implica la existencia de consentimiento o no, que el matrimonio funja como excusa absolutoria en toda clase de delitos. Por otro lado, las uniones informales o matrimonios formales que acontecen en nuestro país actualmente afectan el futuro de miles de niñas mexicanas, imposibilitan su educación futura, coaccionan su voluntad y el derecho al libre desarrollo de la personalidad. Se desprotege el interés superior de la infancia y se expone a sufrir diferentes tipos de violencia sexual, económica y psicológica. Lo anterior pone de manifiesto el cúmulo existente de problemas interseccionales que se agravan con las características particulares de cada niña, en cada región de Tlaxcala, donde aún se acostumbra esta práctica como parte de la identidad de las comunidades. Las maternidades infantiles son conceptos contradictorios que por puro sentido biológico no deberían de existir ni continuar ocurriendo como fenómeno médico y como problema sociológico, específicamente como una consecuencia latente de la violencia familiar. De acuerdo con la información del Organismo de Cooperación para el Desarrollo Económico, informó que México al 2023 es el país número 1 en el mundo en abuso sexual infantil. De cada 1000 abusos solamente llegan a denunciar 100 y la resolución menos del 10%. Los embarazos no deseados antes de los 18 años tienen dos causas importantes: el inicio de una vida sexual activa sin la educación sobre su propio cuerpo y el consentimiento para una relación sexual, y 2, la normalización de la violencia y la impunidad ante la injusticia agrava las condiciones de desarrollo progresivo de la niñez femenina. La relación paterno-filial garantiza el derecho de las infancias a tener una familia. Por este motivo, las normas oficiales, leyes y reglamentos atienden al principio de buena fe para evitar la revictimización mediante la no criminalización, no responsabilización de las víctimas. Las condiciones biológicas del desarrollo de las mujeres dividen sus primeros años de vida en 2 etapas. La primera, que es la niñez, medida de 6 a 11 años, y la adolescencia de 12 a 14 años. Aun cuando el embarazo adolescente también representa un problema significativo, este se encuentra en atención mediante políticas públicas como educación sexual en los programas de educación media superior, lo que distingue estos dos tipos de embarazos, además de las características del grupo. Es que uno de ellos puede ser producto de la violación, que al mismo tiempo se divide en causas inmediatas y subyacentes. Las causas inmediatas son la violencia sexual, el matrimonio infantil o las
uniones tempranas, la compraventa e intercambio de niñas y el inicio de una vida sexual temprana y desinformada, mientras que las causas subyacentes son las desigualdades económicas y sociales, de género, la discriminación etaria, la inobservancia de la ley y las creencias culturales acerca de la maternidad. En el estado de Tlaxcala, en septiembre de este año, el Instituto Nacional de Estadísticas, Geografía e Informática, INEGI, informó sobre la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes. Esta estrategia tiene como objetivo la erradicación de los embarazos infantiles, la reducción de los embarazos en adolescentes de 15 a 19 años y la mitigación de las brechas sociales, económicas y de género, promoviendo el respeto de sus derechos sexuales y reproductivos. La Secretaría de Salud del Estado dividió la estrategia en dos ejes. El primero se enfoca en fomentar conductas saludables y prevenir problemas de salud y enfermedades en la adolescencia, mientras que el segundo se centra en la detección temprana de problemas de salud y enfermedades de esta etapa de vida. La Secretaría de Salud en Tlaxcala informó que algunos logros del programa de salud sexual y reproductiva en los adolescentes incluyen una cobertura del 78% en el uso de métodos anticonceptivos entre adolescentes de 15 a 19 años sexualmente activos. También se logró que el 76% de las mujeres menores de 20 años atendidas por eventos obstétricos adoptaran un método anticonceptivo. Se establecieron 65 redes de servicios amigables en los municipios del estado, con la participación de 400 promotores y se llevaron a cabo 6.016 acciones de promoción de derechos sexuales y reproductivos. Además, se brindaron 50 servicios amigables en el estado, que incluyeron la entrega de métodos de planificación familiar, tratamiento para las infecciones de transmisión sexual y VIH, orientación sobre la violencia, adicciones, salud mental y plan de vida. La información para la prevención de embarazo se difundió en todas las facultades de las universidades del estado a través de los diarios de mayor circulación en la entidad. Es necesario establecer con claridad la normatividad en el Código Civil de nuestro estado en cuanto a la prohibición del matrimonio de menores de 18 años. A pesar de los esfuerzos, los matrimonios o uniones tempranas persisten en nuestra región, lo que constituye una forma de violencia contra niñas y adolescentes. La tolerancia hacia estas prácticas, ya sea por motivos de pobreza, usos y costumbres o patrones culturales, tiene graves consecuencias para la salud física y mental, el desarrollo integral y la autonomía de las jóvenes, quienes a menudo se convierten en madres a temprana edad. Es fundamental garantizar los derechos humanos de todas las mujeres, niñas y reconocer que consentir o permitir que una víctima contraiga matrimonio es una grave violación de su dignidad humana y sus derechos. No debemos ser pasivos ante el matrimonio y las uniones infantiles. La tipificación de estas conductas como delitos debe seguir las pautas del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, ya que alterar la libre personalidad de los menores constituye a una grave violación de sus derechos. Estos delitos deben ser imprescriptibles y conllevan la reparación del daño, dado que sus consecuencias son irreparables. Por las razones antes expuestas, debe derogarse los contenidos relativos al matrimonio, impedimentos, nulidades e ilicitud de los mismos, cuyas disposiciones se encuentran vigentes en los códigos civil y penal, ambos del estado de Tlaxcala, por lo que tanto debe darse paso a figuras como el delito encuadre para que estas conductas antisociales con las correspondientes, se adicionen a la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Tlaxcala, donde el interés superior de la niñez será entendido como un derecho, principio y norma de procedimiento dirigido a asegurar el más alto, efectivo y pleno ejercicio de los derechos de las personas adolescentes. Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, se propone la siguiente iniciativa con proyecto de decreto. Artículo primero. Con fundamento en los artículos 45, 46, fracción primera y 54, fracción segunda, todos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, en relación con el numeral 9, fracción segundo y 10, apartado A, fracción segunda de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, se reforman los artículos 42, 43, 80, 105 y se derogan los artículos 81, 82, 83, 84 y 104, todos del Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, para quedar como sigue. Artículo 42. El matrimonio es la unión de dos personas mayores de edad, con su pleno consentimiento, que tiene como objeto realizar la comunidad de vida en donde ambas se procuran respeto, igualdad y ayuda mutua. Debe celebrarse ante los funcionarios que establece la ley y con todas las solemnidades que ella exige. Artículo 43. Son impedimentos para celebrar el matrimonio de la primera a
14. De estos impedimentos, la dispensa queda sin efecto para cualquier disposición matrimonial. Artículo 80. La nulidad fundada en la minoría de edad de alguno de los contrayentes será demandada por los ascendientes del contrayente que alegue que su descendiente es menor de edad y, en efecto, de sus ascendientes por la persona que desempeñe la tutela, quedando la contrayente menor de edad bajo la tutela de sus progenitores o tutor hasta que alcance la mayoría de edad, siempre y cuando ésta misma manifieste su libre voluntad ante el juez, aun cuando sean pares de edad los contrayentes y con mayoría de razón si el varón contrayente es de más edad adulta que la contrayente. En este último supuesto, la acción no podrá extinguirse cuando la contrayente alcance la mayoría de edad y manifieste su negativa a continuar el matrimonio. En este caso, el juez de conocimiento dará vista al Ministerio Público para que al contrayente adulto se le sancione por el delito de cohabitación forzada. Artículo 105. A quienes contraigan un matrimonio ilícito, independiente de los delitos que deduzca, el juez, dándole vista al Ministerio Público al efecto, se le sancionará con una multa equivalente a hasta 700 días de salario mínimo vigente en el Estado, a que impondrá el juez de lo familiar a petición del Ministerio Público, oyendo a los infractores en el mismo procedimiento que se haga valer el matrimonio. Esta sanción se duplicará a los progenitores, tutores o a quienes ejerzan la patria potestad y que permita esa unión, aun cuando invoquen desconocimiento pleno de la ilicitud. Artículo 81 se deroga, artículo 82 se deroga, artículo 83 se deroga, artículo 84 se deroga, artículo 104 se deroga, artículo segundo. Con fundamento en los artículos 45, 46, fracción primera y 54, fracción segunda, todos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala en relación con el numeral 9, fracción segunda y 10, apartado A, fracción segunda de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, se adiciona texto al artículo 287. El artículo 287 bis y el capítulo octavo con el artículo 295 quinquiues al título noveno del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Tlaxcala para quedar como sigue. Artículo 287. Se equipara a la violación y se sancionará de 8 a 30 años de prisión al que sin violencia realice cópula con persona menor de edad y operará el agravante con el embarazo del pasivo del delito. Segundo, al que sin violencia realice cópula con persona que no tenga la capacidad de comprender el significado, hecho o por cualquier causa no pueda resistirlo. Tercero, al que sin violencia con fines lascivos introduzca por vía anal o vaginal cualquier elemento o instrumento distinto del miembro viril en una persona menor de edad y que no tenga capacidad de comprender el significado del hecho o por cualquier causa no pueda resistirlo, sea cual fuere el sexo de la víctima. Si se ejerciera violencia físico-moral, el mínimo y el máximo de la pena se aumentará hasta en una mitad. Este delito es imprescriptible y se seguirá de oficio. Artículos 282 bis. Las penas previstas para la violación equiparada se aumentará hasta en una mitad, en un mínimo y máximo cuando el delito fuera cometido por intervención directa o inmediata de dos o más personas. 2. El delito fuera cometido por un ascendiente contra su descendiente, contra aquel, el hermano contra su colateral, el tutor contra su pupilo, o por el padrastro o amacio de la madre de la ofendida del delito. Además de la pena de prisión, el culpable perderá la patria potestad o la tutela en los casos en que ejerciera sobre la víctima. Tercero, el delito fuere cometido por quien desempeñe un cargo o empleo público o ejerza su profesión utilizando los medios o circunstancia que ellos le proporcionen. Además de la pena de prisión, el condenado será destituido del cargo o empleo o suspendido por el término de 5 años en el ejercicio de dicha profesión. Cuarto, el delito fuere cometido por la persona que tiene al ofendido bajo su custodia, guarda o educación o aproveche la confianza en él depositada. Quinto, el delito fuera cometido previa suministración de estupefacientes a la víctima en contra de su voluntad o sin su consentimiento. En caso de que el pasivo del delito sea menor de edad, la pena aumentará hasta en una tercera parte del máximo señalado en este código para esa conducta delictiva. Capítulo octavo. Cohabitación forzada de personas menores de 18 años de edad o de personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tienen capacidad para resistirlo. Artículo 295 quinquiues. Comete el delito de cohabitación forzada la persona de personas menores de 18 años de edad o de personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tienen capacidad para resistirlo, quien obligue, coaccione, induzca, solicite, gestione u oferte a una o a varias de estas personas a unirse informal o constituirán
consuetudinariamente con o sin su consentimiento con alguien de su misma condición o con persona mayor de 18 años de edad con el fin de convivir en forma constante y equiparable a la de un matrimonio. Al responsable de este delito se le impondrá pena de 8 a 15 años de prisión y de 1,000 a 2,500 días de multa. La pena prevista en el párrafo anterior se aumentará hasta en una mitad en su mínimo y en su máximo, si la víctima tuviera alguna deficiencia mental, de lenguaje o perteneciera a algún pueblo o comunidad indígena o afromexicana. Artículo 3. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45, 46, fracción primera y 54, fracción segunda, todos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, en relación con el numeral 9, fracción segunda y 10, apartado a fracción segunda de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, se reforman los artículos 45 y 50 de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Tlaxcala para quedar como sigue. Artículo 45. La edad mínima para contraer matrimonio es de 18 años. De no contar con esa edad, en ningún caso se permitirá la dispensa, misma que queda sin efectos para cualquier unión equiparada a la matrimonial. En caso de uniones tempranas entre adolescentes, los tutores o quienes ejerzan la patria potestad o cualquier persona que tenga conocimiento de una situación así, están obligados a acudir a la autoridad competente para que declare ilegal esa vida común. En consecuencia, cada menor o adolescente regresará a integrarse con su familia hasta que cumpla la mayoría de edad. En ese periodo no se permitirá encuentros furtivos de pareja y una vez que haya cumplido los 18 años manifestará su libre voluntad ante el juez familiar de primera instancia de continuar su vida común para que ésta sea continuada legalmente. Si quien cumple la mayoría de edad manifiesta la negativa a continuar su vida en común, su elección debe ser respetada y en ningún momento se le exhortará a una junta de mediación. Las uniones y encuentros permitidos en contravención a lo dispuesto en los párrafos anteriores, el juez familiar, con el solo apercibimiento de las partes, tanto menores y adolescentes como los que ejerzan la patria potestad, está facultado para dar vista al Ministerio Público para su investigación y concluirá con la sanción al delito correspondiente. En caso de una relación entre una menor de edad y un mayor de edad o de edad más adulta, cualquier persona que tenga conocimiento, incluido el personal de salud, bajo la prevención de no hacerlo, la sanción será extensiva a ellos por omisión y consentir estos actos. En consecuencia, están obligados a comunicarlos en cualquier lugar a la autoridad más próxima, la que debe inmediatamente hacerlo del conocimiento de la autoridad competente para que se integre la investigación correspondiente y se sancione de acuerdo al tipo de conducta desplegada conforme a lo dispuesto por el Código Penal vigente en el Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, con la consecuente reparación del daño. La sanción de estos delitos es imprescriptible. Si el supuesto anterior, la menor se resiste a una separación manifestando que así es su voluntad, la autoridad del conocimiento debe solicitar la intervención del grupo interdisciplinario para que le dé atención auxiliándose de las instituciones que colaboran para la atención y respeto al libre desarrollo de la personalidad del menor, con la orientación emocional y apoyo interinstitucional que le ayuden a comprender los cambios que enfrentará en su organismo y en su vida social. Y una vez evaluando, se reintegre a su familia. Artículo 50. Las niñas, niños y adolescentes tienen el derecho a disfrutar del más alto nivel posible de salud, así como de recibir la prestación de servicios de atención médica gratuita y de calidad, de conformidad con la legislación en la materia, con el fin de prevenir, proteger y restaurar su salud. Las autoridades se coordinarán a fin de primero, segundo y tercero quedan igual. Cuarto, adoptar medidas tendentes a la eliminación de las prácticas culturales, usos y costumbres para prevenir embarazos de niñas y adolescentes, para que el personal de salud capacitado y con enfoque de derechos humanos fomente sus participaciones. Una educación sexual de calidad. Transitorios. Artículo primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala. Artículo segundo. Se derogan todas las disposiciones contrarias a lo aprobado en el presente decreto al Ejecutivo para que lo sancione y lo mande a publicar, dada en la sala de sesiones del Palacio Juárez, recinto oficial del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, en la ciudad de Tlaxcala, Xicoténcat, a los 10 días del mes de octubre del año 2023. Con la presente iniciativa y como representante popular, alzamos la voz en nombre de todas las niñas y adolescentes del Estado. Es crucial que en estos tiempos difíciles que nos toca vivir, debemos de brindarles el reconocimiento y la protección que merecen. Las niñas, como la esperanza de un futuro más justo, equitativo y seguro, merecen ser respetadas, educadas y desarrollarse en un ambiente que fomente su bienestar. No podemos permitir que el matrimonio infantil, la cohabitación forzada, el embarazo infantil, la violación equiparada y la carencia de educación sexual siga siendo una realidad en nuestro Estado.
Expreso mi más profundo agradecimiento por su acompañamiento a la doctora Rosario Texis y a la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en México y por su incansable labor en la promoción y defensa de los derechos sexuales y reproductivos. Su compromiso y su trabajo son fundamentales en la lucha por un futuro más equitativo y seguro para nuestras niñas y jóvenes. Estamos aquí para darles la voz que merecen y para ser sus defensoras y aliadas. Unidas, con determinación y empatía, construyamos un mundo en el que nuestras niñas y adolescentes sean libres para elegir vivir sin miedo. Muchísimas gracias. Es cuanto, Presidenta.